Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno poder saludarles y darle una cordial bienvenida a este programa que se nos va tan rápido. Queremos sacarle el mejor de los provechos, teniendo este telón de fondo que usted, como puede ver aquí en la mezquita de Omar o la cúpula de la Roca, que es el tercer templo más importante del mundo musulmán. Vamos a compartir un tema en el día de hoy que se llama Jerusalén, la ciudad escogida por Dios. Precisamente detrás mío, a mi espalda, está la mezquita de Omar, llamada la cúpula de la Roca, como le digo. Y esta cúpula, esta mezquita, que es el tercer templo en importancia del mundo árabe o musulmán, como ya le he dicho, está justamente en la parte este de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se compone en realidad de la ciudad moderna y la ciudad vieja, que está dentro de los muros, que yo tuve la oportunidad, junto con mi amada esposita, la pastorita Isabel, de viajar a Tierra Santa con nuestro amado hermano Gary Lee en diciembre del 2017 y estuvimos, bueno, en varias partes de la llamada Tierra Santa y estuvimos también, de hecho pasamos, me parece que fue un día, un Shabbat, ahí no es que nosotros guardemos el sábado, pero nos tocó justamente coincidentemente que al llegar a Jerusalén se celebraba el Shabbat y ahí tuvimos la oportunidad de conocer la ciudad moderna de Jerusalén, la nueva Jerusalén y la vieja ciudad de Jerusalén. Y vamos a hablar sobre este tema. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, diciéndoles, hermano querido, que estamos contentísimos de ver que Chile está un poquito mejor después de haber estado, marzo, abril, mayo, junio, julio, casi un año, 4 meses, demasiado centrado en este tema de la pandemia, como que todo era pandemia. Llegó un momento en que ya esto nos tenía un sentimiento de frustración, le estaba haciendo muy mal a los niños, los adolescentes, los dueños de casa, al ciudadano común, el estrés, la angustia, la depresión había aumentado de manera impresionante por el tema del confinamiento, las excesivas cuarentenas que no tenían ningún tipo de justificación, pero ahora estamos como viviendo un tiempo un poquito mejor de bonanza y la iglesia también se está volviendo a congregar. No nosotros, porque nosotros nos hemos congregado siempre, pero las iglesias están abriendo sus puertas para poder hacer culto con un aforo mayor y esperamos que sea un tiempo de mucha bendición. Yo quiero también saludar a quienes son fieles auditores y también televidentes de la radio, el Tiempos Finales por una parte y del programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy por otra, porque tenemos la bendición de tener una radio propia, la radio Tiempos Finales, y también tener este programa de televisión. No tenemos un canal propio, quizá un día lo vamos a tener un canal de televisión propio, pero tenemos la bendición de poder hoy día actualmente salir a través de Red de Fe Televisión, que es un canal cristiano pequeño, que llega a algunas TV cables también pequeños, pero varias, creo que cerca de 28 ciudades, localidades de nuestro país, y también estamos a través de América TV en el 38.1, que es un canal de televisión secular que llega a todo lo que es la región metropolitana y sus alrededores. Estamos saliendo el día domingo por Red de Fe Televisión de 7 a 8 y se repite ese programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy, y estamos saliendo también a través de el 38.1 América TV todos los días, de lunes a viernes, en un horario que yo lo considero excelente, es de 10 de la noche a 11 de la noche, y mucha gente nos está viendo, está compartiendo el programa. Quiero también saludar a quienes son parte de nuestro Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca. Tengo la honra de presidir el ministerio, de ser presidente del ministerio, que componen algunas poquitas iglesias, pero somos un ministerio pequeñito, muy sanito, de mucha bendición. Saludos para nuestro amado pastor interino Héctor González, pastor que me ayuda bastante dentro de la obra que tenemos en Santiago Centro, en el Templo Israel, ahí en la calle Carmen. Dios bendiga también a nuestro amado pastor Giovanni Rodríguez, pastor de nuestro ministerio en San Bernardo, a nuestro pastor, joven pastor de 23 años de edad, nuestro pastor Juan Marileo, que es de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y también Dios bendiga a nuestros 2 pastores que tenemos en el Perú, nuestro amado pastor Javier Cabero, que está en Chao y en Trujillo, y nuestro pastor Roberto Urán, que lleva pocos meses en Lima con una obra que está muy bonita, ya tiene un grupo lindo de hermanos y tiene un templo para la gloria del Señor. Así que los quiero saludar a todos los que son parte de nuestro Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca, esperando que este programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy, que analiza los tiempos finales, que habla de escatología, que habla de profecías bíblicas, donde hoy día vamos a tocar este tema, Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, con este fondo, ¿no es cierto?, que justamente representa a la ciudad de Jerusalén. Vamos a ir a una pausa y después de esta pausa ya regresamos para entrar, ¿no es cierto?, como dicen los hípicos, a tierra derecha con el tema. No se vayan, ya regresamos.
בתפילה, אמן, שעולה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן. ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו, ערב אותנו לחלום שבתותינו, תן תמיד ברכה במעשה ידינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. אלוהי, אמן, תקוותיי, אמן, עטוף אותנו באהבה, אמן. תן לנו חיים ושמור עלינו, תן שתגשם אהבתנו, תן לנו ברכה האר פנינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. לעולם אמן, לכולם אמן, חזק את רוח האדם, אמן, בתפילה, אמן, לשלום, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, 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 אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Blessed are you, O God, keeper of your word, keeper of your people, keeper of your city, Jerusalem. Bueno, antes de dar, ¿no es cierto?, entrada al tema, quiero explicar un poquito por qué este programa se llama Profecías Bíblicas Hoy.
Bueno, uno de las frases que se fueron patentando a través del tiempo cuando nosotros entramos, por ahí por el 2000, me parece que fue por el 2008 que entramos en la televisión, hace ya, bueno, unos 11 años más o menos, 12 años, un poquito más de 12 años. Nosotros comenzamos a colocar una frase que decía: el sueño de la televisión hecho realidad. ¿Pero por qué hablamos del sueño de la televisión hecho realidad? Porque la verdad que yo nunca pensé, cuando comencé a predicar el Evangelio, cuando me convertí en un joven predicador del Evangelio, cuando fui ordenado en el año 1991, un domingo 31 de marzo del año 91, en la misión evangélica La Voz de Cristo, Templo Central, que estaba ahí en la calle o la avenida Pedro Donoso, muy cerca de Recoleta, donde estaba el obispo Justo Mena pastoreando, y yo fui ordenado por el presbiterio de aquella misión como pastor evangelista. Nunca imaginé, después yo abrí la iglesia en el 95, yo fui ordenado primero pastor evangelista y después abrí posteriormente la iglesia en junio del año 1995, un día sábado 17 de junio, y la verdad es que nunca imaginé que nuestro ministerio se iba a extender. Por ejemplo, yo tuve siempre la idea que mi ministerio solamente era para abarcar el territorio nacional, que quizás con suerte íbamos a tener un programa de televisión, un programa de radio. Nunca me imaginé tener una radio propia, la adquirimos, después la perdimos por maniobras lamentablemente chuecas, torcidas, del que fue nuestro ministerio, donde estuvimos 23 años. Hoy día estamos conquistando una nueva radio, pero nunca me imaginé en realidad entrar a la televisión. Yo veía el tema de la televisión como algo demasiado lejano, una cosa prácticamente imposible, solamente un sueño. Pero Dios nos dio la oportunidad de entrar en el canal 54, en LIB Televisión, por el 2008, diciembre del 2008 creo que fue aproximadamente. Y yo decía, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner al programa cuando se comenzó a estructurar, comenzó, ¿no es cierto?, a elaborarse todo este plan? Cuando nos dio la oportunidad Juan Antonio Carrozo, una persona que pertenecía a la fe adventista, él tenía una parrilla programática de programas cristianos para LIB Televisión y pensó en mi persona porque me escuchó predicar en la Plaza de Armas. Y bueno, fue a ofrecerme la oportunidad o la posibilidad de estar en televisión. ¿Qué nombre le colocábamos? ¿Por qué le colocamos Profecías Bíblicas hoy? Básicamente porque yo siempre he predicado y he creído en el rapto de la iglesia, y porque nuestro ministerio, que ahora se llama El Fin se Acerca, se llamaba así en un principio. Cuando nosotros inauguramos la iglesia en el año 95, nuestro ministerio se llamaba Ministerio Evangelístico El Fin se Acerca, perteneciente o bajo la cobertura de la misión evangélica La Voz de Cristo, decreto ley 1550. Cuando después yo me retiré de La Voz de Cristo, después de estar 13 años ahí me puse bajo la cobertura del Ministerio Cruzada de Poder. Obviamente cambiamos el nombre y absorbimos el nombre Cruzada de Poder, pero siempre quedó ese nombre ahí. No lo usábamos obviamente, pero en mi corazón, y hoy día nos llamamos Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca. ¿Y por qué? Porque nuestro ministerio siempre tuvo la tendencia a la predicación de temas bíblicos, pero de temas proféticos, de escatología, como se le llama en una palabra un poco más técnica, escatología, que es una rama de la teología que se encarga de estudiar profecías bíblicas. Siempre, no es una cosa de ahora, no es por lo que pasó con el estallido social en octubre del 2019, no es tampoco porque ahora en el tema de la pandemia surgió en nosotros esta idea de poder hablar de estos temas, no, de ninguna manera. Esto comenzó hace muchos años atrás, porque siempre el tema de la venida de Cristo a mí personalmente, particularmente, me apasionó, porque fui un lector y un estudiante muy profundo del Apocalipsis sin entender completamente, aún no puedo decir que yo entiendo todo el Apocalipsis, pero mucho menos en aquellos años que estaba recién convertido. Sentí una atracción, me cautivé por el libro de Apocalipsis. Todas las predicaciones que estaban centradas en temas apocalípticos, como los que predicaba Gigi Ávila, el mundo del mañana, que hablaba del milenio, los 4 jinetes del Apocalipsis, el rapto, el mismo nombre, El Fin se Acerca, es de un mensaje que predicó el hermano Gigi Ávila hace muchos años atrás, en la década del 70. Y todo eso fue cautivando mi atención, mi pasión por los temas escatológicos. Y hoy día, que ya he cumplido prácticamente ya 38 años en el Evangelio, 26 años pastoreando, 36 años predicando en Plaza de Armas, sin lugar a dudas que con todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, todas las situaciones o circunstancias, lo que se llama lo contingente, se agudiza más la necesidad en la iglesia de aprender de profecías bíblicas hoy, o de aprender de profecías. Por eso se le llamamos profecías bíblicas hoy. Y hemos tenido la oportunidad de estar con varias escenografías distintas. En esta oportunidad estamos acá con esta escenografía de fondo porque vamos a irnos por la fe de la Tierra Santa, la tierra de Israel. Y vamos a hablar sobre la ciudad más extraordinaria, sin ser una ciudad
No es una ciudad fea, para nada, pero no es una ciudad tan hermosa como a lo mejor son otras ciudades muy hermosas como Madrid, como ¿no es cierto?, la ciudad Luz, París, como otras, como la ciudad de Nueva York, ciudades fantásticamente grandes, como, ¿no es cierto?, Río de Janeiro en Brasil y otras ciudades que dice la gente que quieren ir y conocer. Jerusalén es la ciudad más importante de toda la historia humana. Dicen que ahí en Tierra Santa nace la historia del hombre y ahí culmina la historia del hombre. Y vamos a hablar acerca de Jerusalén. Recuerde que hay dos Jerusalén en realidad. La Jerusalén que está en el cielo, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es la ciudad que Dios ha creado, ha hecho, ha manufacturado para la nación, para la iglesia. Y está la Jerusalén de la Tierra Santa, que es para el pueblo o la nación de Israel. Vamos a hablar sobre Jerusalén, la ciudad escogida por Dios. Y ahí está la imagen, creo que la imagen es decidora, es precioso, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Y quiero que nos dejemos un momentito esta imagen, aparte de la frase que dice Jerusalén, Jerusalén, que significa ciudad de paz, la ciudad escogida por Dios. Ahí está la ciudad vieja, la que se conoce que está dentro de los muros, que está prácticamente mantenida de muchos años igual, ha sido un poco los cambios que ha sufrido, y fuera de los muros de esta ciudad está la Jerusalén más moderna. Ya no digamos la Nueva Jerusalén porque la confundiríamos con la ciudad que está en el cielo. Y ahí usted verá la mezquita de Omar y esa cúpula que es completamente de oro, y ve un lugar plano, donde se ven unos árboles. Bueno, esa se llama la emplanada. Y se llama emplanada porque es un lugar obviamente plano, liso, es como una llanura, y está en un monte, porque si usted nota, está en altura. Esa colina se llama la colina de Moriah, la colina de Moriah, y es ahí mismo, no podemos decir que exactamente donde está esa cúpula, pero cerca de ahí, a pocos metros. Algunos judíos ultraconservadores dicen que es ahí mismo donde está esa mezquita, que es un templo musulmán, que yo tuve la oportunidad de estar afuera de esa mezquita porque no permiten que entren infieles, como ellos le llaman a los no árabes, los no islámicos. No entramos con el hermano Garín y con mi esposa, pero estuvimos caminando por toda esa emplanada, esa parte plana, que es territorio de Israel. Eso está bajo la jurisdicción de Israel y lo supervisan los árabes, pero por una cuestión solamente diplomática que permite el Estado de Israel para no tener grandes conflictos con los árabes. Bueno, ese lugar se llama la colina de Moriah y también se lo conocía en el Antiguo Testamento como la era de Ornán Jebuseo, que David la compró para hacer unos sacrificios a Dios cuando David pecó. Entonces Dios le exigió que le hiciera sacrificios, y David fue y compró la era de Ornán Jebuseo. Jebuseo se la ofreció gratis y David dijo no, porque yo no ofreceré a Jehová sacrificios que no me cuesten nada, y la compró. Eso tiene dueño, tiene propietario, ese fue el rey David, y ese lugar es donde se va a levantar el tercer templo. Pero de toda la ciudad de Jerusalén dice que esa es la parte más emblemática y es el lugar más conflictivo, más problemático de este conflicto, valga la redundancia, judío-palestino o árabe-israelí, como se le conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, la fotografía es hermosa, y es lo mismo que obviamente aquí se ve más cerca de nosotros, toda esta parte, la mezquita de Omar, pero aquí está más cerca, donde vimos la fotografía, está tomada de altura, y obviamente se ve un poco más grande todo el territorio, que no es tampoco tan grande. A pocos metros de ahí, a unos pocos metros, está el muro de los lamentos, donde yo también tuve la oportunidad de estar. Bueno, basado en 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 13, quiero tomar este pasaje como base para poder compartir este tema. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, el rey David, y por amor a Jerusalén. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén. Es decir, aquí claramente la Biblia dice que Dios ama a Jerusalén. Tiene un sentimiento especial, Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, por Jerusalén, la cual yo he elegido. Jerusalén no es una ciudad que han levantado los hombres. No es como cualquier ciudad que los hombres puedan construir, levantar, agrandar, acrecentar, ¿no es cierto? Donde hagan grandes carreteras, levanten grandes edificios, inviertan los capitalistas sus capitales para hacer que esa ciudad sea conocida en todo el mundo y se llene de turistas. No, es una ciudad que Dios escogió. Y esto quiero dejarlo en claro, Jerusalén es una ciudad escogida por Dios, no solamente predilecta en el sentido de que Dios ama a Jerusalén como no ama a ninguna otra ciudad del mundo, sino que además es la elección de Dios en favor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera Reyes capítulo 11, versículo 13.
Bueno, el libro de los Reyes habla de un tiempo especial en Israel que se llama o se conoce como la monarquía hebrea. Veamos una introducción al libro. El primer libro de los Reyes, porque son 2 libros, de autor anónimo, no se conoce, no se sabe fehacientemente o exactamente quién escribió el libro de Reyes, pero este libro de Reyes comprende o abarca el periodo de los primeros 120 años de monarquía hebrea. Desde Saúl, que fue el primer rey, hasta los días en que el reino fue trágicamente dividido en los días de Jeroboam y Roboam. ¿No es cierto? Recordemos que ahí aparece, ¿no es cierto?, el hijo de Salomón con Jeroboam y Roboam, y se divide el reino en lo que nosotros conocemos como los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, se divide las 12 tribus de Israel. Este libro, el primer libro de Reyes, tiene como propósito, como fin, no solamente mostrar los hechos históricos y cronológicos de la historia de los hebreos desde el inicio del tiempo de los reyes, con Saúl, como le hemos dicho, sino principalmente lo que pretende este libro es mostrar la enorme apostasía, la defección, ¿no es cierto?, la rebeldía del pueblo de Dios y presentar las terribles consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios. En el fondo es un libro que nos permite, ¿no es cierto?, entender cuáles son las consecuencias que se van a vivir si uno desobedece, transgrede en forma flagrante la palabra de Dios. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos pecamos, no hay ningún cristiano que pueda decir que no peca. Pero cuando un cristiano se entrega al pecado y transgrede en forma permanente, consistente, la ley de Dios va a tener lamentablemente un efecto, va a tener un resultado, y pasó en Israel con su terrible apostasía. ¿Y cómo terminan, ¿no es cierto?, cautivos en Babilonia 70 años, en un periodo que fue traumático para el pueblo de Israel? Estamos hablando del tiempo de los reyes, la monarquía. Dicen que ahí en ese periodo de Saúl, David y Salomón fue el momento de mayor gloria de toda la monarquía, del largo tiempo de los reyes, el tiempo de mayor apogeo, de mayor gloria. Fue el tiempo del imperio davídico, por así decirlo, donde estuvo Saúl, David y su hijo Salomón, bueno, el hijo de David, Salomón, que fue el que construyó justamente el primer templo, justamente ahí donde decíamos la colina de Moriah. Es la época de mayor esplendor, donde había mayor riqueza, o sea, el momento más culminante, el clima de todo lo que es la riqueza, la pompa, la opulencia de la nación de Israel en el tiempo de los reyes, justamente se vivió en ese periodo que relata Primera de Reyes y específicamente en el reinado de Saúl. Pero veamos el significado del versículo, el versículo que hemos usado como texto áureo, como dicen los pentecostales, como texto base. El contexto del capítulo 11 muestra precisamente la apostasía y la denigración del gran rey Salomón, el hijo del rey David, que tenía una pompa y aparte de eso una sabiduría impresionante. De hecho es considerado el hombre más sabio de todo el Antiguo Testamento. Lamentablemente Salomón, quizás debido a toda la opulencia, toda la bendición tan extraordinaria que Dios le entregó, se llenó de lujos, incluso dicen algunos que gastó en forma excesiva, que se dio lujos que no debería haberse dado, cayó en una vanidad excesiva. El rey al final de sus días dejó la ley del Señor, se excedió en gastos, en lujos. Lamentablemente cometió otro error tremendo que aumentó considerablemente los impuestos al pueblo, obviamente para mantener su elevado nivel de vida, muy parecido a lo que hacen hoy día los políticos con la sociedad, e hizo alianza con reyes paganos, uniéndose en vínculo matrimonial incluso con mujeres que no eran hebreas, y que la Biblia dice lamentablemente lo que pasó con el corazón del rey Salomón, que estas mujeres inclinaron el corazón del rey Salomón a los dioses que estas mujeres paganas adoraban. El versículo 13, que es el versículo que nosotros hemos usado como texto base, señala que pese a que Dios castigaría al rey con la división del reino en 2 reinos, el reino del sur, cuya capital era Judá, y el rey del norte, cuya capital sería Samaria, aún así, pese a ese juicio, Dios en su misericordia y gracia haría que esto no fuera en los días del rey Salomón, solo por amor a David, no porque Salomón lo merecía, solamente por amor a David y a la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad que Dios escogió y eligió para ser la capital eterna de Dios. Si usted no sabía, quizás nos estamos adelantando un poco al tema, pero en el milenio, cuando venga a reinar Jesucristo sobre la tierra, sobre el mundo, en los días de la dispensación del reino, en la teocracia, ¿no es cierto?, en el reino justo del Mesías, en el milenio, como usted lo quiera llamar. De hecho, la capital del milenio va a ser justamente la ciudad de Jerusalén. Bendito sea el nombre santo del Señor. Cabe preguntarse, ¿ama tanto Dios a un hombre débil y pecador como David? Sí. La respuesta a esta pregunta retórica es sí, lo ama. No porque David lo haya merecido, sencillamente porque Dios cuando ama, ama, y ama de pura gracia.
Y la segunda pregunta que cabe en este pasaje bíblico que hemos leído como texto de introducción a este tema. ¿Y ama tanto a una ciudad tan pequeña, tan chica, tan frágil como Jerusalén? Sí. La respuesta a esa pregunta retórica es sí. Los ama y mucho. Y además tanto el rey David como la ciudad Jerusalén fueron elegidos por Dios. La ciudad de Jerusalén es la ciudad que Dios eligió por su soberana voluntad y escogió para sí y para su pueblo. ¿Por qué? Porque a Dios se le plació. No hay otra razón. No vaya a pensar usted que fue por lo grande de la ciudad, por lo hermoso, porque de partida la ciudad no es grande. Yo la conocí, la ciudad no es grande y tampoco es tan extraordinariamente hermosa, no es que sea fea, es bonita, pero no tiene la atracción turística que otras ciudades del mundo sí tienen, sí poseen. Pero Dios escogió a David, Dios escogió a Jerusalén y Dios escogió a Israel sencillamente porque Él quiso. Como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, según el puro afecto de su voluntad. No hay otra razón. No hay que indagar mucho en la teología y tratar de explicar esto. No es por esto o esto aquello. No es así. Es sencillo porque Dios quiso. Dios elige a quien elige y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Jerusalén, una de las ciudades más viejas de la historia. Comencemos por ahí hablando de Jerusalén. Ya no vamos a hablar de David, porque no es el tema en cuestión. Hemos elegido este tema de Jerusalén para hablar. La vieja ciudad de Jerusalén es en realidad, mis amados hermanos y amigos, la ciudad de las ciudades. ¿Escuchó eso? Es la ciudad de las ciudades, sin lugar a duda. Es la ciudad más importante, es la ciudad más emblemática y es la ciudad más influyente de todo el orden hasta el día de hoy. No es una cuestión solamente histórica, la cultura, la historia, el pasado, la pompa, no, de Jerusalén. Es que es la ciudad de este tiempo. En Jerusalén es mencionada, se cree, por primera vez en las Sagradas Escrituras, en el Pentateuco, en el libro de Génesis, escrito por Moisés, en el capítulo 14, verso 18. Génesis capítulo 14, versículo 18. Dice la Biblia entonces: Melquisedec, sacerdote, ¿no es cierto?, eterno, representativo del sacerdocio de Jesucristo, rey de Shalem o Shalom, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Conocida al principio de la historia humana como la ciudad del Jebuseo, así lo señala el libro de Josué, capítulo 15, versículo 8. La ciudad del Jebuseo, así se le conocía al principio. David, el rey David, que ahí lo menciona en el pasaje, ¿no es cierto?, que nos introdujo a este tema, el rey David, hijo de Isaí, fue quien la conquistó cuando llegó a ser rey. Así lo señala 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 5 al 7. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 5 al 7. Y así también lo señala 1 de Crónicas, capítulo 11, versículos 4 al 7. 1 de Crónicas, capítulo 11, versículos 4 al 7. David en realidad la hizo su ciudad. Se le conoce como la ciudad del gran rey y se le conoce justamente como la ciudad de David. Cuando alguien dice la ciudad de David, se está refiriendo a una sola ciudad, a Jerusalén. Y también la convirtió en la capital política del reino y en la sede del reino del sur, cuando se dividió el reino, Judá, cuando se dividió el reino en dos. La ciudad de Jerusalén se encuentra en una pequeña meseta amplia en el Medio Oriente, en su punto más alto. De hecho, esta es una ciudad que está en altura, a unos 800 metros sobre el nivel del Mediterráneo. Yo tuve la oportunidad de conocer esta ciudad personalmente junto con mi esposa en diciembre del año 2017. Y yo me recuerdo que cuando entramos a Jerusalén, en aquel bus que nos trasladó, porque todos los traslados en realidad de una ciudad, de un lugar a otro en Tierra Santa son cortos, no son, ¿no es cierto?, 4 o 5 horas de una ciudad a otra, son trazos muy cortos, 1 hora, 1 hora y media, máximo 2 horas, que demora porque Israel es una tierra, un país pequeño. Pero yo me recuerdo muy bien, saqué nomás la imagen, yo me recuerdo muy bien que cuando estábamos entrando a Jerusalén, estábamos subiendo y era notorio que el bus iba ascendiendo, o sea, la ciudad está en altura. Por eso dicen las alabanzas, subiremos a Jerusalén. Escuchamos muchas alabanzas que dicen subiremos a Jerusalén. Bueno, precisamente porque Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Es una ciudad que está en altura, por lo tanto no es una ciudad tan caliente como otras ciudades o otras partes de la Tierra Santa o de Israel. Es una de las ciudades más antiguas del mundo.
habitada en su comienzo por los jebuseos, antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán, estamos hablando a principios del siglo XIII, antes de la era cristiana, según la tradición, fue la antigua capital del reino de Israel y del reino de Judá. Y siglos más tarde, del reino franco de Jerusalén. Jerusalén es considerada una ciudad sagrada, no solamente por los judíos, sino por las mayores tres religiones del mundo que son monoteístas. Háblese del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. Aunque los islámicos ni siquiera mencionan Jerusalén en su libro sagrado, el Corán, pero ellos después, obviamente por razones que son de interés muy personal y egoísta y ambicioso, han dicho que Jerusalén es una ciudad sagrada del mundo musulmán, aunque en realidad debería ser la Meca o Mesina, y la quieren convertir en la capital del hipotético Estado palestino. La ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1981. Esta ciudad es también conocida como la ciudad del templo. Y ya explicamos algo porque vimos la imagen al principio del programa. Es también conocida como la ciudad del templo, ya que allí, en la colina de Moriah, el hijo del rey David, Salomón, erigió el majestuoso templo de Jehová, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lea el capítulo 5 de Primera de Reyes, ahí están los detalles, incluso el tiempo que se demoró en construir esa majestad de templo, esa gigantesca mole de templo, el rey Salomón. Primera de Reyes 5 y capítulo 8, y Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 19. Es también el lugar donde Dios reveló su palabra, Jerusalén. Allí estableció el templo. Allí confirmó el pacto y es allí donde se manifestó con gloria y poder a su pueblo. De hecho, cuando el rey Salomón inauguró el templo, el glorioso templo, la colina de Moriah, dice la Biblia que la gloria de Jehová descendió sobre el templo de Jehová y que los sacerdotes ministros de Jehová no podían entrar a ministrar debido o a causa de que la gloria de Jehová había llenado el templo de Jehová. Por eso cuando los israelitas oraban, se les enseñaba que oraran en dirección a Jerusalén. Así lo hicieron también los judíos que estaban cautivos más tarde en Babilonia, en esos 70 años muy oscuros. Ellos cuando oraban en dirección a la ciudad de Jerusalén. Por eso se le llamó la ciudad de justicia, aunque tiene varios nombres. Cuando se habla de la ciudad de justicia, precisamente se está refiriendo a Jerusalén. También se le llama la ciudad de Dios. Se le conoce como la ciudad fiel. Se le conoce como la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Algunos relacionan a David, pero también a Jesucristo. La ciudad de Jehová, y obviamente como quizás la conocemos mejor nosotros en este tiempo, la ciudad santa. El lugar donde Dios pondrá su nombre. De hecho, Dios lo dijo: yo pondré mi nombre en esta casa. Y esa casa estaba edificada en Jerusalén. Lea Deuteronomio 12, verso 5. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Lea Primera de Reyes capítulo 11, versículo 13. Primera de Reyes capítulo 11, versículo número 13. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, todo lo que esté relacionado con Israel, para mí, por lo menos particularmente, me apasiona. Siempre el tema de Israel me ha llamado la atención. Y yo me recuerdo, hermano, que cuando no teníamos plan en realidad, porque ese fue un regalo que nos hizo la iglesia, de ir con mi esposa a Jerusalén. Siempre el hermano Gary Lee, que me escuchó a mí predicar muchas veces en relación a Israel, me decía: Pastor Marco, usted es un hombre tan entendido en la historia de Israel, menciona Israel, habla de los lugares sagrados, del templo de Galilea, ¿no es cierto?, de las bodas de Caná en Galilea, y nunca ha estado ahí. Usted debe ir ahí porque el espectro, la visión se le va a ampliar. Y la verdad que tuvimos la bendición, la honra tremenda de ir en diciembre del año 2017 en un viaje que fue inolvidable, fue algo muy precioso. Estuvimos en lo que se conoce como la casa de Pedro, estuvimos, ¿no es cierto?, en el mar de Galilea, tuvimos la oportunidad de estar y bañarnos en el mar muerto, tuvimos la oportunidad de estar en las cuevas del Qumran, de ver, ¿no es cierto?, la fortaleza de Masada. Estuvimos precisamente en Caná de Galilea, algunos dicen Canadá de Galilea, pero es Caná de Galilea, donde el Señor hizo su primer milagro. Y tuvimos la oportunidad de estar en el monte Carmelo, donde Elías retó a los profetas de Baal y Dios hizo descender fuego del cielo.
tuvimos la oportunidad de estar en unos montes altos donde pudimos mirar y contemplar lo que se conoce como el Valle de Armagedón, donde se ocurrirá justamente lo que se llama en Apocalipsis capítulo 16, verso 16, la guerra de Armagedón. Fue una experiencia extraordinaria. Ahora, particularmente a mí me impresionaron algunos lugares que son muy emotivos, muy emblemáticos, y es justamente el Monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén, donde justamente se ve el monte Gólgota desde lejos. Uno no sube al monte, pero lo ve relativamente cerca. En realidad está lejos, pero digamos ahí todo en Israel es corto, así que uno dice, las distancias son cortas. Tuvimos la oportunidad de estar en la tumba de Jesucristo. Uno siente algo muy especial, aunque sabe que el Señor no está ahí, pero saber que Jesús estuvo ahí es extraordinario, porque no estábamos adorando a un muerto, estábamos adorando al vivo, al que resucitó entre los muertos. Y otra de las cosas que más me impresionó a mí fue justamente el Muro de los Lamentos y la colina de Moría, que tiene algo muy especial. Y cuando usted sube a ese lugar que se llama la Explanada del Templo, donde está la mezquita de Omar, uno siente una fuerte presión demoníaca, porque eso está administrado por los árabes. Aunque ese es territorio israelí, Israel, le vuelvo a repetir, el Estado israelí o el gobierno israelí permite que lo administre el mundo árabe porque está la mezquita de Omar. Pero usted siente o presiente que algo extraño, algo raro hay ahí. Siente una presión demoníaca. Ahí está la mezquita de Omar, que no es tan bella como yo pensé. Uno cuando llega ahí no ve algo tan extraordinario, sino que lo más extraordinario y lo más rico de todo eso, o lo más bello, no es en sí lo estético, sino la historia. Es como es estar ahí donde nace la historia. Gloria al nombre del Señor. Y esta ciudad, que para nosotros es tan significativa, imagínense lo que es para los judíos. La ciudad para los judíos. ¿Qué piensan los judíos de Jerusalén? ¿Es realmente tan importante como nosotros decimos? Bueno, lo vamos a ver ahora. La ciudad para los judíos. Para los israelitas o israelíes, como tú le llaman, Jerusalén es y será la ciudad centro de su fe y de la vida religiosa de toda la nación. O sea, Jerusalén es una ciudad sumamente importante para la nación de Israel. Por causa del pecado de Israel, a finales del tiempo de la monarquía, el rey Nabucodonosor la invadió y la destruyó totalmente en el año 586, antes de la era cristiana, antes del nacimiento de Jesús en Belén. Y después de estar 70 años en Babilonia, que en realidad era la capital del imperio caldeo, el imperio se llamaba el imperio caldeo. La ciudad de Babilonia fue tan influyente que uno dice el imperio babilónico, pero en realidad es el imperio caldeo, son sinónimos. Lo que pasa es que la capital de ese imperio caldeo era la ciudad de Babilonia, donde estuvieron, ¿no es cierto?, los famosos jardines colgantes, que también son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Luego de 70 años de desolación, los judíos la reconstruyeron y trataron de hacerla volver a su gloria de los primeros años de la monarquía. Hay 2 libros en el Antiguo Testamento, que son Esdras y Nehemías, que hablan justamente del periodo post-exílico, o sea, cuando los judíos regresan después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, regresan a Israel y específicamente a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad y el templo. Cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, la ciudad de Jerusalén seguía siendo el centro mismo de la fe judía. Y de hecho, la confirmación del pacto. O sea, estando Jerusalén y estando el templo, es como que Dios estaba con Israel. Esa es la importancia que tiene la ciudad de Jerusalén, porque es la capital espiritual de Israel. Porque ahí debería estar el templo, que no lo han podido levantar los judíos, porque precisamente donde debe estar el templo, muy cerca de ahí, está precisamente la mezquita de Omar. Y tal como el Señor Jesucristo profetizó sobre ella, la ciudad fue invadida, destruida y desolada por el emperador Vespasiano Tito en el año 70 de la era actual, de la era cristiana, y por más de 1897 años Jerusalén estuvo en manos gentiles, o sea, en manos de gente no judía, siendo olvidada y abandonada por cientos de años, pero no olvidada ni por Dios, ni olvidada por el pueblo de Israel. Imagínese usted, estamos hablando de más de 1897 años, casi 1900 años, que esta ciudad estuvo en manos de gentiles y muchas veces estuvo desolada, abandonada, sin que la pudiera administrar. Ustedes se recuerdan que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, año 45, agosto, con las 2 bombas lanzadas por la nación americana en contra de, ¿no es cierto?, de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, se acaba la Segunda Guerra Mundial, se cierra ese periodo triste del 39 hasta el 45, y es en el año 1947 cuando comienzan a retornar los judíos de diferentes partes del mundo, porque las Naciones Unidas le dan un pequeño territorio, que casi un 65% era desierto, justamente en Tierra Santa, a Israel,
Y el viernes 14 de mayo del año 1948, las Naciones Unidas reconocen el moderno Estado de Israel. Y hasta ahí la ciudad de Jerusalén, en esa parte que estamos viendo aquí, no era todavía de los judíos. La parte este, porque esto pertenece a la parte este, no oeste, sino la parte este de Jerusalén, estaba todavía en manos de los gentiles. Escuche esto, en el año 1967, en la famosa guerra de los 6 días, el ejército judío recuperó la parte este de la vieja ciudad, quizás para cumplir una profecía que dio Cristo en Lucas 21-24 y que el hermano G. Ávila decía que era una de las profecías más importantes del siglo XX. En la década del 80 la proclamaron capital eterna de Dios. Fue en ese año, en la guerra de los 6 días, que fue en junio del 67, cuando los judíos recuperaron la parte vieja de la ciudad de Jerusalén, la parte oeste, para cumplir la profecía de Lucas 21-24. En el 80 la proclamaron capital eterna de Dios. Y el miércoles 6 de diciembre del 2017, estando yo justamente ahí en Tierra Santa, el polémico presidente americano Donald Trump la proclamó como la capital eterna de Israel. Y de hecho prometió cambiar la sede americana, donde yo tuve la oportunidad de estar, porque nosotros cuando llegamos a Israel, obviamente llegamos a Tel Aviv. Tel Aviv es la capital política de Israel. Nosotros llegamos al aeropuerto internacional de Tel Aviv. Ahí llegamos y muy cerca estaba el hotel donde nos hospedamos, y muy cerca del hotel, a unas 2 cuadras, estaba la embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv. Justamente el aeropuerto se llama David Ben Gurión, que es, ¿no es cierto?, en la ciudad de Tel Aviv, una ciudad moderna, pero Jerusalén es considerada la capital espiritual. Hasta hoy es la ciudad amada. Hasta hoy Jerusalén es la ciudad principal de los judíos y hasta el día de hoy es el centro de atención del conflicto árabe-israelí. Tanto así que los palestinos quieren dividir, y de hecho el mundo que está a favor de la causa palestina, dicen que hay que dividir la ciudad de Jerusalén en 2 capitales. Es re fácil repartir lo que no es tuyo. Repartir una parte de la capital, de la ciudad de Jerusalén para Israel, y la otra parte para que sea capital del mundo, lo cual obviamente Dios no va a permitir, ni los judíos. Ahí están algunas imágenes de la conquista de la parte este de la ciudad de Jerusalén en la guerra, ¿no es cierto?, en la famosa histórica guerra de los 6 días, cuando el ejército israelí tomó, ¿no es cierto?, poder sobre esa parte y la anexó al Estado israelí. Gloria en nombre del Señor. Dejémonos ahí un momentito para que los hermanos puedan ver, ¿no es cierto?, las imágenes que son, ¿no es cierto?, bastante decidoras de lo que fue la toma de esa parte de la ciudad. Ahí aparece una fotografía del 67 en blanco y negro, y ahí usted podrá ver como fondo la mezquita de Omar. Gloria al Señor, que se ve desde la altura de Jerusalén, de cualquier parte en las alturas. Bendito sea el nombre del Señor. Jerusalén en el futuro bíblico. Jerusalén en el futuro bíblico. Esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, pasado, presente, hemos visto el pasado y el presente de la ciudad. Esta ciudad tendrá un papel preponderante y único durante los terribles días del periodo futuro de la Gran Tribulación. Así lo dice Mateo capítulo 24, versículo 21. Recuerdo que viene un periodo terrible que se llama el periodo de la Gran Tribulación. Es tan importante esta ciudad que el mismo anticristo, o la bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 1, hará un viaje. Las características o los detalles no lo da la Biblia, pero dice que hará un viaje a Jerusalén en esos días. ¿Por qué? Porque yo sé que viajará a Jerusalén. Porque se cree que el anticristo de una u otra forma estará gobernando desde la Europa occidental, desde el antiguo imperio romano, o donde estuvieron, ¿no es cierto?, el territorio del imperio romano, que es en la parte occidental de Europa. Pero él hará un viaje al templo de los judíos y entrará al templo de los judíos, lo dice la Biblia, para cometer un acto execrable que se llama la abominación desoladora. Y para eso tiene que viajar obviamente a Jerusalén. Entonces el mismo anticristo hará un viaje a Jerusalén en esos días, en los días de la Gran Tribulación, y este canalla del anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el inicuo, el rey de rostro altivo, el príncipe que ha de venir, el que vendía en su propio nombre, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, la bestia de Apocalipsis 13:1, entrará al templo de los judíos, que para ese tiempo estará en pie, precisamente donde hemos dicho, en la colina de Moriah, y cometerá un acto que la Biblia lo menciona como la abominación desoladora, en Mateo capítulo 24, versículo 15, que en el fondo, según dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, será que se meterá al templo de los judíos y entrará al mismo lugar santo, no al lugar santísimo, pero al lugar santo para que la gente lo adore como Dios, porque se proclamará Dios. Al final de esos días de la Gran Tribulación, los ejércitos del anticristo, que romperá el pacto justamente cuando cometa la abominación desoladora de Jerusalén, invadirán la ciudad de Jerusalén y pretenderán destruirla.
tal como señala o profetiza el Salmo 83, versículo 4, Salmo 83, versículo 4, pero ella, la ciudad de Jerusalén o la nación de Israel, saldrá victoriosa por la poderosa mano de Jehová frente a las satánicas pretensiones del anticristo y su gobierno. ¿Qué es lo que querrá el anticristo? ¿Qué pretenderán los ejércitos aliados al anticristo de diferentes naciones? Querrán destruir la ciudad de Jerusalén y hacerla desaparecer totalmente del mapa mundial, junto con, naturalmente, con todo el territorio israelí. Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 9, Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 9, y Apocalipsis capítulo 19, el libro escrito por Juan, Apocalipsis, palabra griega que significa revelación, Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Pues ella se convertirá posteriormente en la ciudad más importante del milenio y será la capital del periodo del reino mesiánico, según dice Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 10. O sea, Jerusalén tiene pasado, Jerusalén tiene presente y Jerusalén tiene futuro. La profecía bíblica habla de Jerusalén en el pasado, habla de la ciudad de Jerusalén ahora en el presente, que la quieren dividir en dos capitales, donde yo tuve la oportunidad de estar con mi esposa, como le decía, una ciudad que tiene una riqueza cultural extraordinaria, una ciudad especial, única en el mundo, pero también tendrá un futuro que aparentemente al principio será ignominioso, será deshonroso, será, ¿no es cierto?, peligroso para la estabilidad de esa ciudad, como que el anticristo la querrá destruir completamente, y es ahí, en el final de ese periodo de la gran tribulación, al final de los 7 años de la gran tribulación, o culminando la semana 70, como también se le conoce, que ocurrirá una guerra que la Biblia en Apocalipsis, capítulo 16, verso 16, la llama la guerra de Armagedón, donde todos los ejércitos aliados al anticristo pelearán contra Jerusalén, contra Israel, y la pretenderán destruir. Gloria al nombre del Señor. Pero es ahí donde desciende Jesucristo en su segunda venida en gloria con la iglesia para tomar el anticristo. De hecho, no lo mata, no le quita la vida físicamente. No es que la vida cuando dice destruirá, no significa que lo destruye en el sentido de que lo mata, sino que aniquila su gobierno, toma al anticristo, toma al falso profeta, o sea, la primera bestia y la segunda bestia, y los arroja vivos al lago que arde con fuego y azufre, que es un lugar distinto al infierno y que justamente son los que inauguran el lago de fuego, el anticristo y el falso profeta. O la bestia 1 o la bestia 2. Gloria al nombre del Señor. Palabras finales de todo este tema tan extraordinario, tan atrayente, tan cautivante, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Esta ciudad, Jerusalén, la ciudad de paz, que en realidad nunca ha estado en paz, que se encuentra bajo las colinas de Judea, sin ser la más grande, porque no lo es, sin ser la más imponente, porque no lo es, ni la más linda del mundo, porque tampoco lo es. Curiosa y extrañamente, esta ciudad que nos asemeja a París, quizás a Nueva York, como le decía, ¿no es cierto?, a Sao Paulo, a las grandes ciudades del mundo. Pero sin embargo, Jerusalén, mis amados hermanos y amigos, es la más apetecida y la más importante. Conquistada por los cananeos, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los bizantinos, los árabes, cruzados, los mamelucos y los turcos. Pero nunca ha estado mejor que bajo sus legítimos dueños, los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Es el centro religioso y espiritual para los judíos, cristianos y musulmanes. La ciudad de las 8 puertas y de los 4 barrios. La ciudad del monte del templo, donde hoy están edificada la gran mezquita de Omar, la tercera más importante del mundo árabe, y la mezquita del Aqsa. Jerusalén, bendito sea el Señor, es la ciudad escogida por Dios. Dejará de existir y de ser importante solo al final de la historia. Vamos con la imagen que viene. Cuando Dios nos entregue los cielos nuevos y tierra nueva que ha prometido. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 2 al 13 y Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 2 al 13 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y de paso, y la llegada a la nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículo número 10. Hasta ahí el tema. Creo que ha sido clarito, excelente, es cautivante. Todo lo que esté relacionado con Israel nos apasiona. Que Dios les bendiga.
Vamos a ir a una pausa, que es la última pausa del programa, y después ya regresamos para las palabras finales, la última reflexión y cerrar este excelente programa que hemos tenido en relación a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, ciudad escogida por Dios. Vamos a la pausa y volvemos. Story, our Savior came from glory, how he gave his life out on Calvary to save a wretch like me. Oh, I heard about his healing of his precious blood. Sing it, Fred. Atoning, hallelujah. Oh, then I repented of my sin, and I won the victory. Now I've got victory in my Jesus. Savior forever. My Jesus sought me. Yes, he sought me. And he bought me. And he bought me. Oh, with his redeeming love. He loved me up. Yes, oh, my Lord, then I knew him. Oh, now all my love is really due him. Jesus plunged me, yes, plunged me to victory beneath the cleansing blood. Hallelujah! I heard about his healing, of his cleansing power, revealing, oh, how he made the lame to get up and walk again. Tell us about it now. Oh, then he caused the blinded eyes to see. Oh, then I cried, my sweet Savior, come on and heal my broken spirit. Oh, then somehow Jesus came and brought to me the victory. Now, I've got victory. Oh, sweet victory. Oh, wrapped up in Jesus. Oh, wrapped up in Jesus. My Savior forever. My Jesus sought me. Yes, he sought me. And then he bought me. Then he bought me. Oh, with his redeeming love. He loved me. Yes, he loved me. My Lord, then I knew him. Oh, now all my love is really due him. My Jesus plunged me. Yes, he sought me to victory beneath the cleansing blood. Oh, beneath the cleansing blood. My Lord, beneath the cleansing Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Les saluda el pastor evangelista Marcos Morales Chávez y quiero invitarles para que ustedes puedan adquirir un libro que tuve la oportunidad de escribir hace un tiempo atrás. Es un excelente libro, es un manual cortito, chiquito, pequeño, pero muy instructivo, que se titula Las grandes mentiras del calvinismo.
Lamentablemente, la doctrina calvinista, que es una doctrina que no creemos los evangélicos pentecostales de sana doctrina, se ha metido con mucha fuerza en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales. Y hay mucha gente, especialmente gente de las iglesias, personas jóvenes, que están siendo engañadas sutilmente por esta trampa que nos hace creer que Dios predestinó un grupo para salvarse y Dios predestinó un grupo para condenarse. Y que el grupo que está predestinado para salvarse, según enseña el calvinismo, no se puede perder de ninguna manera. De hecho, ellos creen que Jesucristo murió únicamente por ese grupo de gente escogida. Para eso el Señor motivó mi corazón para poder estudiar un poco acerca del calvinismo, estudiar profundamente la Declaración Bautista y escribir este libro que refuta lo que se llama el tulip, que es la columna vertebral de la doctrina calvinista. ¿Dónde usted puede adquirir este libro de mi autoría? En la librería Israel de nuestro ministerio, que se encuentra ubicada en calle Carmen 1436. Nuestra librería está funcionando todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay un excelente material que usted puede adquirir. Hay Biblias, himnarios, diccionarios bíblicos, panes de vida. Y está también este excelente libro que yo le recomiendo a poder adquirir y leer. Es un manual instructivo que se llama Las grandes mentiras del calvinismo. Que Dios les bendiga. Excelente tema hemos compartido. De verdad que todo lo que está relacionado con Israel nos cautiva, nos llama la atención. Realmente es una bendición y yo creo que antes de que venga el Señor vamos a tener la oportunidad de volver a Tierra Santa y conocer quizás aquellos lugares que en esa oportunidad no alcanzamos a conocer. Bueno, ha sido un tema muy bueno. Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, creo que nos quedó clarito el pasado, el presente y el futuro de esta ciudad, que es la ciudad más importante del mundo y es la ciudad más sobresaliente de todas las Escrituras. Bueno, muchas gracias a usted por su amable atención, gracias por los que oran por nosotros. Somos el Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca, que me honro en presidir. Que Dios bendiga también a quienes son auditores fieles de Radio Tiempos Finales, a los que son televidentes fieles de este programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Estamos saliendo a través de Red de Fe Televisión, estamos saliendo a través de América TV 38.1 y estamos saliendo también a través de nuestro canal de YouTube Tiempos Finales HD. Agradecerle a los hermanos jóvenes también que nos colaboran detrás de las cámaras en la producción de este programa, porque este programa hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que crearlo, hay que manufacturarlo y después sale en sus pantallas en el 38.1 América TV desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche. Bueno, que Dios me los bendiga en gran manera. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de ustedes. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén.